Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes que al escucharme me ven aquí en pauta.cl, en Temuco, en Antofagasta, Valparaíso, Viña del Mar, Santiago, los que nos siguen también por Spotify. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín y mientras caminaba por el jardín me puse a releer un poema que he leído varias veces, me parece aquí en esta misma emisión, un poema maravilloso, un verdadero manifiesto o un arte poética de Jorge Tellier, al que tuve el privilegio de entrevistar hace muchas décadas atrás. Él dice en un poema que le dedica a un gran poeta francés, René Guicadou, poeta de la provincia, le dice que la poesía debe ser una moneda cotidiana y debe estar sobre todas las mesas como el canto de la jarra de vino que ilumina los caminos del domingo. ¿Sabías que la poesía son accidentes que no prevalecerán frente a los árboles? Que la poesía no se pregona en las plazas ni se va a vender a los mercados a la moda. Y más al final afirma: la poesía es un respirar en paz para que los demás respiren. Un poema es un pan fresco, un cesto de mimbre. Un poema debe ser leído por amigos desconocidos en trenes que siempre se atrasan o bajo los castaños de las plazas aldeanas. Después de ver quién había ganado el concurso, el concurso que tiene un bastante prestigio, del Premio Revista de Libros de Poesía del Mercurio, el último ganador, el 10º ganador de este concurso, si no me equivoco, Juan Eduardo Díaz, y leer anticipadamente, tuve el privilegio de poder vislumbrar los poemas y el poemario con el que ganó este concurso, y que tiene que ver, se llama Manual de Carpintería, con el oficio de carpintero y el oficio también de la poesía. Habría agregado a este verso de Jorge Tellier que la poesía podría ser un mueble de madera o una mesa de madera o la madera misma, no solamente un cesto de mimbre y un pan fresco. Y estoy caminando por mi jardín esta tarde con Juan Eduardo Díaz, que entiendo que tiene en su jardín ahí en Punta Tralca un cerezo y también un ciruelo, dos árboles japoneses. Juan Eduardo, bienvenido al jardín. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Cristian. Aquí estamos. Muchas gracias por invitarme a este maravilloso paseo por tu jardín. Primero háblame de tu jardín, antes de entrar en la poesía. ¿Cómo es tu jardín? Mira, aquí tengo en mi jardín principalmente un cerezo que planté con mi mujer. A mí me gusta mucho la flor del cerezo, que se conoce como sakura, esa flor blanquita, hermosa que da el cerezo. Y de manera salvaje, diría yo, a 2 metros de este mismo, yo creo que de pura envidia, creció un ciruelo. Dos árboles que son de la tradición japonesa. Entonces el cerezo siempre como que es medio flojo, le cuesta florecer en primavera, el ciruelo siempre se le adelanta y explota con sus flores rosaditas, y después al tiempo aparece una que otra flor blanca del cerezo. Es como una competencia, pero sin embargo en algún minuto del año siempre están los dos danzando, bailando con el viento que corre acá en esta zona de literal. Me acordé, claro,
Eso es uno. Tengo además una palmera, pero esos son más silvestres. Pero yo me concentro más en estos dos árboles que tengo, que son los que más me gustan. Escuchándote hablar del cerezo, me acordé de un poeta japonés que debes conocer, un autor de haiku, Isa, Ujú. que tiene un poema que recuerdo vagamente, pero dice algo así como que los cerezos florecen y las personas que no tienen hogar regresan a prisa, porque pareciera que el cerezo eh, tiene que ver con ciertas ceremonias o rituales o encuentros de la gente que se junta en torno a los cerezos, y es muy bonita esta idea de alguien que va solo caminando y ve a toda la gente con el cerezo florecido. Mm. Y veo que tú tienes, y lo leí también en tu libro que acaba de ganar el concurso, el libro que yo citaba recién, Manual de Carpintería, referencias a palabras en japonés, a la cultura japonesa. ¿Cuál es tu vínculo o tu interés por esa cultura, Juan Eduardo? Al momento de ponerme a investigar por el tema de la madera, yo me di cuenta que uno de los grandes maestros, aún no tenía título el libro, uno de los grandes maestros, o sea, una cultura que es grande como con el trabajo de la madera, son los japoneses. Y como a mí me gusta el tema de los japoneses, me llamó la atención y me puse a investigar. Y descubrí que había mucha relación con el tema de la precisión del carpintero japonés. Primero utilizan clavos que trabajan la mayoría de sus cosas a través de ensambles. Además que yo tengo un padre que es mueblista, entonces en mí se me relacionó muy fácilmente el tema de la carpintería. Se me relacionó muy bien el tema del el uso de herramientas de tipo carpintero. Entonces ahí como que conecté. Y ahí descubrí cosas que son rituales más o menos parecidos en el oficio de la carpintería, que yo conozco, la occidental, al de la japonesa, que es una tradición mucho más precisa, más perfecta en el tema de la confección. Descubrí también que existían diferentes tipos de carpinteros. El carpintero que construye puentes no es el mismo que construye muebles o el que construye templos. ¿Ya? Son todas especialidades específicas que tiene la carpintería esa es japonesa, digo. Juan Eduardo, y la dedicatoria del libro es muy hermosa, dice: a mi padre, mueblista abnegado en su búsqueda de precisión en un mundo impreciso. Ujú. Uno podría decir que esa búsqueda de precisión se da tanto en el oficio de carpintero como en el oficio de poeta. Claro, claro. La precisión poética es difícil. Uno siempre está al menos yo estoy en la eterna búsqueda del poema decente. Tengo un libro que se llama Poema Decente, entonces siempre uno está hablando y buscando y nunca está conforme cuando está escribiendo. Siempre hay un detalle que le falta, siempre hay un ripio que se quedó, siempre hay algo. Entonces, la perfección que no tenemos, que cuesta, se da también y se replica también en el oficio de la carpintería. Eh, Quizás me podrías ir contestando algunas preguntas que tienen que ver con tu oficio, tu propio oficio, Ujú, paralelo al oficio de tu padre, y hay un juego en el libro, ¿no es ujú, cierto? Hay poemas que tienen que ver, la mayoría, con el oficio del carpintero mueblista, y está también, hay poemas que tienen que ver con el oficio de la poesía. A ver, ujú. ¿cómo es tu taller de carpintería poética? ¿Tienes un taller, un lugar, un espacio, así como el mueblista tiene que tener su taller, ¿no es cierto? Y sus herramientas. ¿Cómo es tu taller de poesía? Muy muy desordenado, es muy desordenado. Yo tengo un sector de acá de mi casa que es como una especie de galpón donde yo tengo mi mueble blanco de trabajo, mis herramientas colgadas. Entonces, como siempre estoy arreglando cosas y poco tiempo tengo, entonces no me dedico mucho a eso. Entonces arreglo, hago las reparaciones que tengo que hacer en temas de madera y tengo las mesas llenas de herramientas, de tornillos, de clavos, de aserrín, unos rincones. De vez en cuando, yo creo que una vez al año me dedico a hacer limpieza del taller y sacar el aserrín, ordenar las herramientas, cargarlas. Y tengo como no soy meticuloso, ¿no? En el tema de la carpintería, ¿cómo debe serlo? Sí, yo creo que si mi papá viera el taller que tengo, se enojaría mucho. ¿Y cómo trabajas tú los poemas? Si tú tuvieras que compartir, tú haces talleres de poesía, Ujú, ahora tienes que trabajar con jóvenes, gente que quiere aprender el oficio, porque
muchos creen que escribir poesía es simplemente escribir poesía. Por supuesto que hay un don, pero hay un oficio, ¿no es cierto? ¿Cómo trabajas tú el poema? ¿Cómo lo cepillas? ¿Cómo lo pules? Etcétera? ¿Cómo lo defiendes de las termitas que aparecen por ahí en tu poema? Porque también hay termitas que entran en el poema. Sí, sí. Mi forma es tomar notas. Primero siempre estoy tomando notas de ciertas cosas que uno se le va quedando, la vieja libretita, el viejo apunte, y cada cierto tiempo retomo su apunte y trabajo sobre ellos. Lo que yo enseño en los talleres que son eso, del modo, cada uno tiene su forma de escribir, cada uno tiene sus rituales de escritura. Hay distintos tipos. Conocemos algunos rituales de algunos conocidos que no pueden estar escribiendo sin su mate, o sin una vela encendida, o sin una ventana. Cada uno tiene su... En el caso mío, mi forma es a través de notas, lecturas y luego el trabajo. Lo que enseño a nadie le sale a la primera. Nadie escribe un poema de un solo respiro, de una sola forma, de un tirón. Ya siempre tiene un ejercicio, un trabajo de edición. El trabajo de edición es importante. Uno nunca queda conforme. Cuesta soltar el verso, cuesta soltar el poema. Entonces, esa es mi forma, a través de toma de nota. Y en el caso de este libro, Manual de Carpintería, nació en pandemia. En los momentos en que uno estaba mucho tiempo en el computador haciendo clases para los colegios de trabajo, en las noches me hacía un tiempo, como estábamos todo el tiempo en familia, entonces agarré esas notas y empecé a trabajar, a darle. Coincidió que se repetía mucho el tema de la moquía, el tema de la madera, el tema de la carpintería. Entonces ahí fue solo dándose ese trabajo, y ahí ya como había comenzado, me obligué a empezar a cosas, a investigar más, a descubrir otro horizonte relacionado con la carpintería. Así como en el oficio hay maestros y un saber que se transmite, imagino que en el mundo de la mueblería japonesa lo mismo. Tu padre tendrá que haber tenido a alguien que le enseñó ese oficio. ¿Cuáles son tus maestros en el oficio poético? ¿Quiénes te enseñaron a pulir, a tallar, a encontrar las vetas en tus lecturas? O también, no sé, si tuviste algún maestro con el que pudiste conversar y tener un contacto en la poesía. Sí, tengo muchos maestros, de libros, es decir, y también lo que enseño también en los talleres no sé, pues hay algunas personas que llegan y escriben como, no sé, Jorge Telier, y desconocen a Jorge Telier. Entonces yo le digo, mira, este Jorge Telier te lo presento, este de aquí en adelante va a ser tu maestro, de él va a aprender. O no sé, un Neruda, o un Lin, ¿ya? En el caso mío fue Lin. Hace muchos años, estoy hablando de fines de los 90, me puse a escribir y descubrí que me gustaba mucho la poesía. Y una persona de un programa de radio de la Universidad de Chile que daban en la tarde, me acuerdo, que siempre escuchaba, se contactó conmigo y descubrió, me dijo, ¿sabes qué? Tú lo que escribes es muy parecido a Enrique Lin. Y yo jamás en la vida había leído a Enrique Lin. Entonces me vi obligado a leer a Enrique Lin, y ahí descubrí, ¡oh! De verdad, muy parecido a Enrique Lin. Entonces, ese fue mi primer maestro, Enrique Lin. De los maestros de libro, digo, autores. Pero sí tuve un amigo que dictaba un taller de poesía en San Bernardo, el lugar donde yo vivía en aquel entonces, que se llama Yuri Pérez, y él dictaba talleres en ese lugar. Y Yuri Pérez fue el que me dijo, mira, estas son las formas, este es el camino, estos son los autores. Y de ahí partí. Después ya me cambié a Valparaíso, y en Valparaíso tuve mucho más amigos, y en Valparaíso se da mucho más la poesía. Entonces ahí ya descubrí otros autores más importantes. Bueno, tú eres oriundo de San Bernardo, tolstoyano. De hecho tienes un libro que tiene que ver con la historia de esta Academia Tolstoyana, de este grupo de escritores que se fueron a vivir, a tratar de replicar, ¿no es cierto?, el modelo tolstoyano en el campo. Creo que fracasó porque algunos no querían trabajar ni mover las manos, solo trabajaba uno. Fernando Santibán, Augusto Dalmar. A ver, cuéntame tu vínculo con ese mundo, que es tan poco, me llamó la atención, de alguien joven como tú, digamos, que tenga ese vínculo con esos escritores, digamos, que eran como amigos de mi abuela, pero de mi abuelita, que era poeta. De verdad, mi abuelita conocía
a Santibán, conocía a Dalmar, conocía a esos escritores de ese tiempo, pero hoy día se habla muy poco de ellos. Claro, pues son autores muy desconocidos. En San Bernardo, todos los que estamos o que comenzamos, pasamos por el oficio de la escritura y no hay forma de no saber de la colonia tolstoyana. Entonces, tenemos que verlo, tenemos que estudiarlo, tenemos que revisarlo. La memoria del tolstoyano, de Santibán, es una obra para mí importante porque es el registro que hay de este fenómeno, pues, de ese experimento que hicieron estos jóvenes soñadores, pues. Entonces había que hacerlo, todos pasamos por haber sido por tener algunos sueños imposibles, y ese es un gran ejemplo de la belleza de la poesía, la belleza del arte y del fracaso, tan típico nuestro. Claro, bueno, el fracaso también es parte del ejercicio poético, ¿no es cierto? El poeta está siempre como al borde del abismo en el verso, en su vida, muchas veces está al borde de ese abismo, ¿no? Claro, lo bueno es que el poeta es el único que puede volver de ese fracaso y pararse y contar lo que vivió. Y Valparaíso fue un lugar importante para ti. Sombras de Valparaíso es el título de uno de tus libros. Entiendo que tú vendías tus libros en ciertos bares, en la bohemia porteña. Cuéntame un poco Valparaíso como una escuela de vida poética para ti. Sí, en Valparaíso yo me fui el año 2000 a Valparaíso. Porque no me gustaba San Bernardo, estaba cansado, ya el Santiago me tenía un poco aburrido el ritmo, me fui a Valparaíso, descubrí amigos, llegué con mi primer libro publicado bajo el brazo y sabía la experiencia de amigos que hacían ese ejercicio de recorrer los bares en Bellavista y lo repliqué y comencé a recorrer la bohemia de ese entonces en Valparaíso a vender mis libros. Me iba bastante bien, vendía los libros muy, muy, muy bien. Un libro que hasta ahora es el libro que uno se arrepiente un poco de haber publicado, porque es un poco quinceañero, un poco adolescente. Ese el primero, Sombras de Valparaíso. Entonces, claro, funcionaba porque tenía el nombre Valparaíso y mucho turista le gustaba, entonces como llega gente y todo lo que diga Valparaíso lo adquiere, y además que el mismo autor lo andaba vendiendo y no era feo, tampoco era un libro más o menos bonito, entonces tuvo éxito, se vendía bastante bien. Y ahí en esa misma bohemia fui descubriendo autores locales. Todos conocen a Juan Cameron, a Carlos Henryson y a un montón de autores de Valparaíso que son hasta el día de hoy conocidísimos y autores productores de una poética específica y porteña muy maravillosa. Por lo que dijiste en la entrevista que diste al Mercurio después de recibir el premio, lo que yo entiendo es que tú estás viviendo ahora una vida más tranquila, ahí cultivando el cerezo, el ciruelo, cepillando y trabajando los poemas, en la crianza de tus hijos, y que la poesía ocupa un lugar central en tu vida, ¿no? A ver, ¿en qué sentido la poesía es central en tu vida? ¿Cómo es esa centralidad poética? Porque yo dicto talleres de poesía acá en centros culturales, en casas de cultura, trabajo como profesor en un liceo y siempre estoy hablando de poesía. Tengo muchos amigos escritores de acá del litoral donde que nos reunimos. Soy el coordinador del Premio Municipal de Literatura acá en el Quisco que implementamos hace un año. Ya llevamos el segundo año de ese concurso que sacamos con mucho esfuerzo acá en la comuna. Entonces siempre está la poesía conmigo, siempre estoy como leyendo mucho. Soy además evaluador para el Consejo de la Cultura, para el Consejo del Fondo del Libro, entonces siempre estoy leyendo poesía, siempre estoy en eso. No hay forma de que yo evite la poesía. Te persigue, se te cuela por todos lados. Y me gusta que ocurra, que se me cruce a cada momento. Entonces, leíamos... Mi estudiante dice que estoy apasionado, que se nota que cuando llegamos a la unidad de género lírico, cambio, no es lo mismo que cuando estamos hablando de narrativa o de dramática, no, cuando llegamos al género lírico ahí se nota en mi cara que me gusta. ¿Cómo evalúas tú la manera como se enseña la poesía en los colegios? Porque la paradoja que tenemos es que tenemos un patrimonio poético extraordinario en Chile, sin ser chauvinista, no hay que ser chauvinista para darse cuenta, que aquí, como decía Enrique Lin, salen poetas y también poetastros, decía, debajo de las piedras, ¿no? Y uno se encuentra de verdad con sorpresa, como fue para mí
la sorpresa de encontrarme con tu libro, Manual de Carpintería, y así va encontrando uno poeta en distintas regiones. Es impresionante la riqueza poética que hay en este país, pero hay poco, o sea, no hay tanto lector de poesía, no se difunde todo lo que debería difundirse. ¿Cómo es tu evaluación de la manera de enseñar y el lugar que ocupa la poesía en la enseñanza en Chile? Yo me doy cuenta cuando dicto mis talleres, siempre llega mucha gente, gente muy joven y gente muy antigua. Tú sabes que esta zona es zona de muchos jubilados que se vienen a vivir para acá. Entonces, ellos son generalmente los primeros que participan en los talleres. Y ese tipo de gente todavía cree que la poesía es con rima. Que si no tiene rima y que si no tiene métrica, no es poesía. Entonces, ya ahí partimos. Todavía queda gente. Yo soy de una generación a quienes nos enseñaron eso, que la poesía era rimada. Entonces, es lo primero que empezó a pulir en los talleres, que no necesariamente, que el ritmo se entregaba y la musicalidad de otra forma, en los cortes de verso, etcétera. Pero hay que sacar primero eso feo que le da, eso difícil que se le entrega a la poesía y que la gente cree que debe ser así. Entonces, eso yo creo que es como lo que ha alejado. Lo otro es que al ser un lenguaje figurado, no es tan digerible como un cuento. Requiere un ejercicio más, un esfuerzo extra que si uno leyera un cuento. En poesía se requiere, la poesía es elitista, requiere de un conocimiento. La gente de ahora no está muy acostumbrada a tener ese conocimiento o ese esfuerzo por... Yo les explico cuando hago los talleres que no necesariamente necesita saber mucho, basta por último entregarse al ritmo, a la musicalidad que entrega un poema. Por último, si no lo va a entender, es lo mismo que ocurre como cuando uno escucha una canción en inglés y no sabe nada, no entiende nada de lo que dice, Claro. pero le encanta y no sabe por qué le encanta esa canción. Aquí pasa lo mismo con la poesía. Claro, ahí está la famosa anécdota de García Lorca, que hacía recitales, recorría España y recitaba ante unos campesinos que eran analfabetos, poemas bien complicados. La picota de los gallos, cada buscando la aurora, no sé, empezaba así. Y entonces le preguntó al campesino, y algo así, creo que entendió el poema y el campesino le contestó, no lo entendí, pero me gusta, le dijo el campesino. Y por ahí va la cosa, ¿no? Ocurre eso, justamente. Y pasa con lo mismo en poesía, que uno no sabe qué le gusta, pero ese ritmo, esa musicalidad, esas imágenes que aparecen es lo que la gente termina conectando. Deleuze dice en el poema que leí al comienzo, la poesía es un respirar en paz para que los demás respiren. Gabriel Celaya, poeta español, dijo, la poesía es un arma cargada de futuro, una poesía más comprometida, más militante. En el tema es un precioso poema de Gabriel Celaya. Si te pidieran a ti, a ver, profesor, defíname, ¿qué es poesía? Bueno, podrías contestar como Gustavo Adolfo Becker, no sé si es una muchacha o una musa, poesía eres tú. Pero ¿por dónde irías tú? A tratar de, no sé si definirla o darle un contorno, un límite, porque uno dice, todo es poesía, todo puede ser poesía. ¿Pero qué es poesía? Primero yo les explico a mis estudiantes la diferencia entre poesía y poema. De ahí partimos, diciendo que poesía, como dice Gustavo Adolfo Becker, eres tú, poesía es todo, puede ser todo. Partamos desde cero, una imagen, un recuerdo, una emoción, color, un objeto, una persona puede ser poesía. Entonces, ahí tenemos poesía. El ejercicio y lo difícil es cuando el poeta toma eso y lo pasa al papel. Lo encarna, ¿no? Tiene que encarnarlo, claro. Claro, y esto que pasa al papel se vuelve poema. ¿Ya? Me gusta mucho la lectura de Octavio Paz cuando habla de El arco y la lira, te iba a decir eso. Justamente, sí. El arco y la lira, ahí aparece, el arco y la lira. Entonces, ese tipo de cosas, me gusta mucho cómo lo explica él, cómo lo acerca el tema de la poesía. Es lo mismo que trato yo de replicar y de contarle a mis estudiantes, porque poesía, les muestro una canción, ya, ahí hay poesía. Veamos, analicemos qué quiere decir. Las cosas no son tan literal. Recordemos que el lenguaje figurado exige un poco más, y ahí de a poco puede ser muchas interpretaciones ese poema. Todo va a depender de la experiencia que tenga uno. Ya no es una sola la interpretación. Y ahí como que se empiezan a soltar, y ahí como ya les cuesta, ¿sí? Le tienen un miedo a la poesía, pero ya de a poco cuando entramos confianza ya se sueltan y logran poder conectar con eso, con el oficio, y con eso como siempre cito a alguien, con eso ese oficio de nada y para nada fatigosa como el arte.
Preciosa ese verso. Juan Eduardo, lamentablemente el tiempo, ese oscuro enemigo que nos devora el corazón, como decía Baudelaire, nos pisa los talones, pero no quisiera que dejáramos de este programa sin que hayamos leído, que los que nos están escuchando se queden en su oído y en su imaginación y en su visión con alguno de tus poemas. ¿Sería posible leer alguno de tus poemas? ¿Tienes algunos poemas ahí a la mano? Yo tengo algunos acá que seleccioné yo dentro del libro que todavía no aparece, digamos, pero porque tuve acceso a través de un espía poético que tengo, un detective salvaje, pero a ver, si pudieras leernos algunos poemas tuyos sería interesante, porque hemos hablado sobre la poesía, pero ahora que aparezca, que comparezca tu poesía. Mira, del primer capítulo que aparece en este poemario, Manual de Carpintería, que está básicamente, habla del oficio japonés. Se llama el quechomén. El quechomén tiene vacilante al carpintero mueblista, del trozo de madera que tiene en sus... Puede contar una bella historia del origen del mundo, o una encantadora ficción de amor. Cierra sus ojos para oler la resina, lo acaricia suavemente con sus dedos, luego observa sus caras y sus cantos. Sabe bien qué madera es, el tipo de aserrado que le dio esa forma, y conoce la lluvia que humedeció las raíces del árbol. Ahora puede decidir cuál es la mejor cara que observará la mujer que ve pasar cada tarde. Imagina también su rostro cuando descubra en la vitrina la té que fabricará para ella. Hermosísimo poema. Hermosísimo poema. ¿Tu padre está vivo, Juan Eduardo? Sí, sí. ¿Y leyó este poemario? ¿Lo compartiste con él, algún poema de estos? Debe ser impresionante y emocionante para él. Estoy esperando que salga a fines de noviembre y ahí lo voy a ver. Podría hacerle un PDF e imprimírselo, pero prefiero que salga. Sí, está bien, está jugado en este minuto, pero está tranquilo. Sabes, se emocionó mucho con esto del premio. Me imagino, sobre todo que está en la referencia, hay un poema que habla de las manos de mi padre dejaron de parecerse a lo que son las mías. Dices por ahí en uno de los poemas. Y hay otro poema que me gustó mucho que es El sentido de lo bello. Si lo pudieras leer. Sí. Dice así: el sentido de lo bello se oculta en el secreto de un carpintero japonés. Corta la madera con su sierra de finos dientes, entalla las misteriosas partes que dan forma a ese puente arqueado, y así logra cruzar de un lado hacia el otro el charco que cada invierno dibuja en su jardín. Bueno, Eduardo, te quiero agradecer este paseo por tu jardín poético. Invitar a todos los que nos escuchan, nuestros radiovidentes interesados en tu poesía, primero preguntarte dónde pueden encontrar tus libros. El libro que reúne Manual de Carpintería, el poemario Manual de Carpintería se va a editar, entiendo, en noviembre por el Mercurio, la editorial del Mercurio. Pero ¿dónde podemos encontrar tus poemas? Si alguien quisiera buscar tu poesía, ¿dónde puede encontrarla? Hay algunas librerías de Valparaíso y entiendo que en la librería que leo de Forestal hay algunos ejemplares de algunos libros que quedaron de la editorial allá, en Santiago. En Valparaíso sé que hay varias librerías, pero en Santiago solo sé que está esa, en la que leo Forestal. Hay un poemario que se llama Ángeles Ebrios, que a mí me gusta bastante. Ángeles Ebrios. El del 2002. Sí, ese es antiquísimo. Sí. Claro que sí. Hay una poesía erótica ahí también, o una poesía muy sensual. Hay una musa, una poeta, hay una muchacha que no sabe leer poesía o no lee poesía rusa. Me acuerdo de unos versos así. Juan Eduardo, te quiero agradecer, felicitarte nuevamente por este buenísimo poemario, extraordinario poemario, Manual de Carpintería, recientemente ganador del concurso Premio Revista de Libros del Mercurio. Y bueno, volveré a invitarte a este jardín para que sigamos conversando y paseando entre el ciruelo y el cerezo, envidioso uno del otro, pero armónicos al fin en la primavera cuando comienzan a florecer como florece la poesía. Gracias, Juan Eduardo, por esta conversación. Gracias a ti, Cristian, por haberme
paseado unos minutos en tu jardín maravilloso. Y nosotros les recordamos a todos los radiovidentes que nos encontramos nuevamente aquí en el jardín mañana a las 8 de la tarde. Recordar que nos acompaña Grupo Viva, comprometido con la sostenibilidad en los barrios y la cultura en la empresa, y Fundación Irarrázaval. Todos los lunes cruzamos del jardín al patio de la escuela a conversar con los profesores de Chile desde Arica a Punta Arenas. Y no se olviden la frase de Voltaire que siempre comparto con ustedes al final del programa: hay que cultivar el propio jardín. Nos encontramos mañana nuevamente. Gracias. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios.